Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos. Espero que estén muy bien. Como dice Néstor, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren y a la hora que se encuentren viendo este video. Como siempre, un abrazo gigante para todos y como siempre, mendigando likes, suscríbanse, compartan. Llegamos a los octavos de final de la Copa del Mundo, la ronda de 16, último turno. Colombia frente a la selección de Suiza. Esperamos un gran resultado, sobre todo teniendo en cuenta de que no estamos ante la prueba más grande y también esperando que se repita por lo menos ese resultado de consolación que tuvimos hace 32 años en la Copa del Mundo del 94, que fue el único partido que pudimos ganar. Contra los helvéticos, segundo partido en Copas del Mundo, como ya les dije, victoria de Colombia, pero esta ocasión es diferente. Primero porque es un duelo de eliminación directa. Segundo porque las presiones del pasado, pues ya no son las mismas que las presiones del presente. Y adicionalmente que esta Colombia ha mostrado mayor solidez que lo que puede ser el cuadro suizo. Néstor, como siempre, un gusto saludarlo. Análisis previo al partido de octavos de final del día de mañana, 3 de la tarde, hora de Colombia. Usted me acababa de decir antes de la grabación que le parecía muy tonto ese horario. Peor todavía en Vancouver, 1 de la tarde en el BC Place. Néstor, Colombia-Suiza, octavos de final. Muy buenas noches a todos, muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, sí, para empezar a hablar del horario, pienso que no solamente para el partido de Colombia, sino justamente también para el partido de Argentina contra Egipto, pienso que la jornada deja muchos vacíos, porque no solamente es porque sean dos partidos al día, al ser octavos, sino también porque no entiendo la necesidad de hacer esos partidos tan temprano, cuando no solamente en la hora local colombiana, sino en la hora local canadiense, pues es muy temprano, es innecesariamente temprano. Pienso que no va a llegar a afectar el rating, obviamente, porque puede ser mundial y todo el mundo va a buscar la manera de verlo, pero pues hay que ser sincero, pues sí arruina un poquito la emoción de ver los partidos ya entrada la tarde o noche. ¿Cómo se venía acostumbrado con Colombia? Sin Creo yo embargo, pues bueno, que, ya o sea, en el caso de Argentina-Egipto, lo entiendo, sí. No me cuadra tanto el de Colombia-Suiza, pero sí hay que decir el de Argentina-Egipto sí tiene una carga de rating impresionante. Estamos hablando de un país que tiene 130 millones de personas como es Egipto, y pues estaría en el horario de la tarde, ¿no? Allá, frente a los 50 millones de argentinos que pues igual colóquenle a la hora que le coloque, los van a ver. Me sorprende más el de Colombia, porque creo yo que el rating está de este lado del mundo. No creo que, si acaso 15 millones son los suizos, pues sean un mercado tan importante, ni tampoco es el partido más relevante para los europeos. Entonces sí, por el lado de Argentina, Egipto, sí lo entiendo. Es más, creo que debió haber sido al revés. Obviamente, pues ya no da los tiempos porque ¿a dónde se va a jugar el de Argentina-Egipto? ¿En Atlanta? ya le confirmo. Se va a jugar Porque en Atlanta, sí señor, Estadio Atlanta. o sea, lo único curioso es que en horas locales va a ser la misma hora. Va a ser la 1 de la tarde, hora mentiras, mediodía, hora de No, no. Atlanta. Mediodía, hora de Atlanta, 1 de la tarde, hora en Vancouver.
Pero pues, digamos que sí. O sea, tema de rating. Entiendo el Egipto, no, no digo el de Suiza, pero pues usted ya lo dijo. No, o sea, creo que nadie se va a perder ese partido. Independientemente de si estoy trabajando o algo, las empresas a esa hora van a colocarlo. La última vez que estuvimos en eso, precisamente yo estaba en una oficina. Fueron los octavos de final de Rusia 2018 contra Inglaterra, pues todo el mundo lo vio y era que como las 11 de la mañana, 10 de la mañana que empezó el partido. Entonces no, pues no creo que vaya a afectar mucho. Sin embargo, sí, se pierde la esencia, pero pues ya está, yo por lo menos estaba un poquito cansado de que fuéramos el último turno, sobre todo el de la noche, Seguimos lo seguimos siendo porque sigue siendo el último partido. pero pues con un horario distinto. Entonces cambia por lo menos la percepción de la hora en la que se juega. Vamos a jugar en el BC Place de Vancouver, estadio techado. Igual Canadá no es el sitio en donde más vaya a pegarnos el verano. Y ya ahora sí lo dejo con su análisis de la previa. Bueno, mi análisis va a ser el siguiente. Voy a iniciar primero poniendo el 11 que creo que va a colocar Néstor Lorenzo y se los voy a resumir en muy cortas cuentas. Y es sencillo. Va a ser el mismo 11 de gala, obviamente quitando de la vez pasada, del anterior partido, obviamente quitando a Córdoba por Luis Suárez. Listo. Ya en esa parte ya queda hecho, ya está claro, en esa parte no hay mucho que analizar. ¿En qué sí hay que analizar? Bueno, se tiene que analizar en el sentido de que Suiza es una selección que no mueve con la misma calidad, no tiene el mismo buen manejo de balón que Colombia. ¿Ok? Por ahora, ahí entendible. ¿Qué sí tiene Suiza? ¿Qué sí tiene Suiza? Que se aprovecha mucho de los contraataques que le quedan a favor y se aprovecha mucho de los errores del rival, porque es una selección que te puede aguantar atrás o te aguanta atrás, pero cuando se encuentra en tu área o en tu campo, siempre va a salir a la contrapresión, que si la pierden, van a presionar para recuperar el balón o encontrar el fallo del rival. ¿Y cuál es el peligro ahí? Que esa selección tiene muy buena efectividad de cara al arco, que es justamente todo lo contrario que tiene Colombia. O sea, para que me entiendan, son dos selecciones contrariadas. Por un lado tenemos una selección con un muy buen manejo de balón, pero con mala definición. Y por otra parte tenemos una selección que no tiene el mismo manejo de balón, o sea, es mucho más bajo el nivel de Suiza en ese aspecto, pero eh, la efectividad de cara al arco sí, sí ya es otra cosa, sí ya cambia mucho. ¿Cuál es el aspecto importante de esta selección? Que ojalá Lerma y Puerta, que los veo en la capacidad, se coman el doble 5 de Suiza, que es Freuler y Saka. Ganar esa batalla en medio campo va a ser crucial. Va a ser crucial para el partido. ¿Por qué lo digo yo? Porque Shaka es un jugador que sabe manejar muy bien los tiempos y es prácticamente el reloj de ese equipo en el medio. Shaka es fácilmente el jugador más importante de Suiza. Y si se le gana justamente esa mitad, va a ser justamente clave para poder derrotar a Suiza, porque no va a bastar con tener el balón, no va a bastar con tener el control del partido, como lo pudo tener Argelia hasta que llegó el primer gol y se desplomó.
no basta solo con eso. Hay que ser justamente precisos en el arco. ¿Por qué? Porque se puede borrar a Chaka, se puede borrar a Freuler, se puede controlar el partido, se puede estar encima de Suiza, pero si no concretamos, ese equipo a la primera de cambio va a convertir el error o el contraataque en un gol con una muy alta probabilidad. Entonces, eso es algo muy claro que se tiene que tener en cuenta, porque justamente Suiza no necesita dar muchos pases, no necesita tener la posición, no necesita ni siquiera presionar todo el partido, sino que justamente con encontrar la chance lo puede hacer. Entonces, ahí queda mi análisis sobre las claves que debe tener Colombia frente a Suiza. ¿Qué otra parte también tiene que ser clave y tiene nombre y apellido? Luis Díaz. Luis Díaz para ese partido tiene que aparecer sí o sí, porque si se vuelve predecible, como se volvió predecible en el partido contra Ghana, y créame que Luis Díaz va a ser de los jugadores más estudiados de Colombia, porque pienso que justamente Murat Yakin va a tener muy estudiado, no solamente a Luis Díaz, sino que también va a tener estudiado a Lerma, va a tener estudiado a Puerta, va a tener estudiado a John Arias, va a tener estudiado a Muñoz, va a tener estudiado a Mojica, va a tener estudiado a los centrales, va a tener estudiado al Cucho o a Luis Suárez, o sea, es un técnico que claramente va a tener muy estudiado Colombia para justamente evitar esa adversidad que el equipo cafetero le pueda presentar. ¿Qué se necesita también? Se necesita que si entra Quintero a este partido, que sería un cambio clave, que es casi que el cambio cantado por James, y digo casi porque pues ya nos sorprendió Néstor Lorenzo, ya bajo otro contexto, pues cambiando a James por Richard Ríos. Se necesita que cuando entre Quintero, pues no solamente se necesita que entre con el enchufe que siempre entra independientemente como esté Colombia en el partido, sino que justamente también los compañeros le aporten a las ideas que él quiera dar en el campo. Leo, sus opiniones en esta previa de Colombia-Suiza. Bueno, para mí es un juego que debe ser relativamente simple. ¿Por qué? Porque Suiza es, guardando obviamente distancias, una mezcla entre jugadores técnicos como los que tenía Portugal y una mezcla de poder físico como los africanos que hemos enfrentado. Adicional a Kanji, creo yo que Johan Manzambi ha sido fundamental en la alineación suiza. Ha sido ese mediocentro que ha desprendido la ofensiva de los helvéticos tanto en el partido de Argelia de 16avos como lo que se vio, por ejemplo, contra Suiza y contra Bosnia en la fase de grupos. Eh, Hay que tener mucho cuidado con Dan Ndoye, hay que tener mucho cuidado con Embolo. Son jugadores que tienen esa capacidad física para reventar a cualquier defensa. Tenemos una muy buena defensa, eso sí. Creo yo que el aspecto de la parte de abajo de la alineación no va a ser el problema. Lo que usted dijo, necesitamos a Luis Díaz. Necesitamos a Luis Díaz por tres razones. Primero, porque es la figura representativa de Colombia y que no ha aparecido absolutamente nada en la Copa del Mundo. A mí no me vengan a decir, ay, no, y los fuera de lugar. Es que precisamente la ausencia de Luis Díaz se evidencia en aspectos como ese. Un jugador que esté atento a las líneas de los defensas, un jugador que esté atento a los pases de sus compañeros, un jugador que esté atento a saber cómo es la jugada en el momento determinado.
no va a caer en offside todo el tiempo como lo ha hecho Luis Díaz. Segundo, es el hombre de gol que no hemos tenido en la Copa del Mundo y que necesitamos sí o sí en fase eliminatorias. Tercero, Luis Díaz tiene que ser el desdoble que canse a los mediocampos de los suizos. ¿Por qué? Vuelvo a decir, si nos coge, por ejemplo, Manzambi y nos empiezan a jugar como le jugaron a Argelia, que en unos instantes del partido realmente borraron a Argelia, nosotros nos vamos a cansar, sobre todo porque tenemos, o sea, la idea de James fuera, eso ya, o sea, hay que tenerlo muy presente, no va a existir un partido en esta Copa del Mundo en donde James no vaya a ser titular. Lo primero que tenemos que hacer es evitar el desgaste rápido de James. Creo yo y lo sostengo que la idea de haberlo sacado en el medio tiempo contra Ghana fue precisamente guardarlo para este partido. Entonces, ¿por qué? Porque pues James no es un jugador que vaya a durar los 90 minutos, pero tampoco va a ser un jugador prescindible por parte de Lorenzo. Entonces no va a ser un cambio dentro de las alineaciones, no va a ser una sustitución importante, no, va a seguir siendo el titular, va a seguir siendo el capitán y necesitamos que se mantenga fresco también. Por los lados, Mojica, Muñoz, eh, no sé si este partido sea para Luis Suárez, ahorita se lo preguntaré. No tenemos a John Córdoba, no me afecta, pero sí hay que pensar qué delantero vamos a poner de inicialista. ¿Por qué no el Cucho Hernández? Pensar a ver si de pronto tiene más físico que Luis Suárez, eso sí es claro. Entonces, pudiéramos tener esa alternativa. En el caso de Daniel Muñoz será fundamental, eso sí, por favor, yo sí espero que no sea previsible para los suizos que la provocación mínima en Daniel Muñoz pega durísimo en toda la selección. Eh, John Arias me parece que en este momento es fundamental precisamente porque necesitamos cargar con el mediocampo por lo menos los primeros 60 minutos del partido, como lo hicimos con Ghana, en donde el gol fue suficiente, ¿sí? Pero adicionalmente, creo yo que en este caso contra los suizos sí va a ser necesario otra puñalada más. Necesitamos otro gol. Aquí la mínima me parece que se va a quedar corta. Estos suizos están muy bien armados. Me parece importantísima la evolución que ha tenido como técnico Murat Yakin en Suiza. Y este es como el culmine de ese desarrollo. Entonces, esos son aspectos relevantes. Considero yo que los centrales deben mantenerse. Aquí no hay nada que discutir. Arquero estamos bien, perdón. Pero si no mantenemos a un Luis Díaz relevante, a un James fresco y a un Daniel Muñoz eh, dentro de sus cabales, nos pueden vulnerar por más puerta que tengamos, por más recambio, por ejemplo, que me gustó con el tema de Campas. Aquí no va a haber manera porque tampoco somos un equipo reactivo. O sea, esa reactividad que tanto le critiqué a Lorenzo en su primera etapa, ya ni siquiera está. O sea, no somos un equipo en este momento de saber cómo manejar un resultado adverso. Entonces, ojo con esos aspectos porque Suiza sí tiene buenos jugadores, tiene jugadores muy físicos y tienen jugadores que pueden hacernos daño en las etapas más tempranas del partido. Entonces, ahora, ¿quiénes son los titulares para mí? Lo voy a poner de una vez
en contexto, salvo el tema del punta, creo que Lorenzo va a salir con los mismos que salió en toda la fase de grupos. Bueno, contra Portugal se hizo los cambios, pero digamos que contra Uzbekistán, contra Congo y contra Ghana van a ser los mismos, exceptuando el tema del puntero. ¿Sabe yo en qué punto tengo preocupación? Cuénteme. Justamente en la falta de gol que ha demostrado Colombia frente a, a la asertividad frente al arco que ha mostrado Suiza en este mundial. Es a lo que yo más le temo, porque es que, verdad, cualquier descuido, cualquier espacio, estos manes normalmente lo aprovechan muy bien. ¿Qué sí le falta a los suizos? Me faltó agregarle, que justamente trata sobre el manejo del balón. Va hacia el lado de que al momento en el que ellos quieren proponer, se les dificulta más encontrar el gol y más si se encuentran con defensas férreas, bien organizadas o que saben cerrar espacios. Eso a ellos sí se les complica bastante. Sin embargo, en la parte ofensiva me sigue preocupando que errores que aprovechan terminen en gol y que muchas veces jugadas parecidas en Colombia no terminen en gol. Eso a mí deportivamente, futbolísticamente, me preocupa. Yo voy a decir un aspecto y difiero un poquito con usted. Para mí, Suiza ha sido letal en el momento en que ha necesitado ser letal. O sea, la única excepción increíble fue el primer partido contra Qatar, pero el resto han sabido meter los goles en el momento en donde más daño le pueden hacer al rival. Y es cuando el rival en sí empieza a manejar el balón. Eh, lo vimos contra Argelia, lo vimos contra Canadá. Creo yo que el único partido en donde propusieron de principio a fin y no tuvieron ningún problema fue el de Bosnia. Ahí viene el tema de Colombia. Creo yo que frente al tema defensivo, ese aspecto pues no nos va a dañar y siento yo que Suiza no va a tener la capacidad para responderle a Davinson, ni a Lucumí, ni a Mojica, ni a Muñoz cuando bajen. El tema es cuando no estén abajo, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque si hay un problema que Muñoz no ha tenido en este mundial, porque tampoco hemos tenido un rival que nos haga ver ese efecto, pero es cuando Muñoz se queda arriba. Y nos han pegado. En la eliminatoria nos pegaron mucho, precisamente porque Muñoz, como un lateral prodigioso que va y ataca, tiene la falencia de que no vuelve a la misma contundencia ni a la misma velocidad y nos han dado por ese lado. Pero mientras ellos no estén en modo ofensivo, siento que Suiza no va a tener oportunidad. El problema es que Suiza sí ha sabido aprovechar los momentos de vulnerabilidad defensiva de los rivales. Y cuando hemos subido y cuando suba uno de esos jugadores, tendremos que pensar cuál es el apoyo, cuál va a ser ese backup, porque vamos a necesitar un jugador que se repliegue y que mientras ya sea eh, Mojica y sobre todo Muñoz se vayan hacia arriba, saber que hay uno que tiene que defender ese espacio. No sé quién va a ser, debería ser Lerma, pero pues no puede ir para ambos lados. No sé qué opina usted con respecto a eso. Yo pienso que debe haber responsabilidad al volver, en el caso de Daniel Muñoz y claramente también de Mojica. Aunque también hay que decir que Mojica ha estado mucho más comprometido
en la defensa y de sacar el equipo de atrás. Eso sí es algo que hay que reconocer. Y de parte de Muñoz, sí que tenga bastante responsabilidad de que si sube hay que bajar. Y el backup de los apoyos en un contraataque de Suiza, pienso yo que esa ayuda, ese soporte que se le debe dar a quien queda atrás, tiene que quedar entre los laterales y los extremos. Además de que se tiene que intentar justamente para evitar esos contraataques, por ejemplo, que vengan de un tiro de esquina, es que sí o sí se tienen que terminar las jugadas por más que el balón termine saliendo a las nubes. Pero es preferible un saque de arco de Suiza que un contraataque de Suiza. Eso, eso, yo ahora en la previa lo voy a decir, para mí Suiza es un juego trampa. Es un juego trampa porque pese a que no me parece que tenga, o sea, que sea un rival superior al que hemos enfrentado, sí puede darnos muchos dolores de cabeza. Y pues la idea, creo yo, es ojalá se dé poder partir como pasó con Ghana, un gol relativamente temprano que ya le modifique a Suiza la idea de juego, que ya no se puede distribuir tanto arriba porque va a necesitar gente en un posible contragolpe, que la defensa nuestra pues sea, o sea, con un gol a favor, vamos a tener que estar un poquito más arriba buscando el segundo, porque vuelvo y le digo, uno se queda corto, no va a ser como contra Ghana, eso sí, ténganlo por seguro. Obviamente hay que respetar ese mediocampo suizo, pero respetarlo significa precisamente todo lo que en lo deportivo es desgastarlo al máximo. Para usted, a diferencia de de los dos primeros partidos, nosotros no vimos grandes cambios de Colombia en los cooling break. Eso es una mejora frente a la consistencia que ha tenido el juego del combinado cafetero. ¿Usted cree que para este partido en particular, las formas vayan a volver, y eso ya lo digo en la mera especulación, pero pues el ejercicio mental, de que Colombia vuelva a tomar el retroceso táctico que tuvo en los dos primeros partidos contra Congo y contra Uzbekistán, o se va a mantener como lo hizo contra Portugal y sobre todo contra Ghana? Yo tengo el pensamiento o la esperanza de que Colombia cuando salga del cooling break va a seguir conectada o va a seguir con una tónica igual o parecida a la que va a tener antes de los cooling break, debido a lo que sigo diciendo, este equipo se sigue aceitando, cada partido se le ve mejoras y pienso que ese es un error que justamente el cuerpo técnico y más que todo Néstor Lorenzo ha logrado meter mano para que justamente ese errorcito o esas situaciones no se presenten justamente en partidos más chivos, más complicados, donde un detalle te puede estar dejando por fuera por más que juegues mejor. Y pienso que no va a haber una decaída de nivel cuando salgan de los cortes comerciales. La, digamos que contra Ghana no, ninguno de los dos tenía en la mente y no lo dejamos en el video porque creíamos que Colombia en los 90 minutos iba a poder resolver el trámite del partido. Pero en este no es que vaya a ser muy probable, pero sí considero que la probabilidad de un posible tiempo extra incrementa frente a lo que pasó con Ghana. Para usted, jugadores de recambio, porque los vamos a necesitar.
que sean fundamentales en un tiempo extra, ¿cuáles son para usted? Yo estoy pensando respecto que el partido se va a definir en quién esté más seguro en la defensa al momento de que el otro ataque. Y obviamente siento de que ese partido puede estar terminando en prórroga o incluso en penales. Y Claro, en creo ese que va a aspecto, pasar Colombia. pero en ese aspecto, ¿qué jugadores son del banco van a ser fundamentales para esos 30 minutos de más? Pensaría que del banco, pensaría que Quintero, Campas, y creo que un buen soporte en caso de que Daniel Muñoz esté muy cansado sería Santiago Arias. Pregunta, pregunta que se me acaba de ocurrir para usted. Si llegamos, no sé, a la hora del partido, un poquito más, digamos, no sé si hasta el cooling break, pero acercándose, y el partido no se rompe, James usted lo tendría el mismo tiempo que lo ha tenido en los 4 juegos que ha tenido Colombia, o pensaría en alargar un poquito la estancia. Sobre todo porque, digamos, unos posibles tiempos extra, entendiendo que Quintero tampoco es una máquina física, porque si fuera una máquina física, pues James no sería titular, no lo sería hace mucho tiempo. ¿Qué haría usted para ese cambio? Que es prácticamente el cantado en Colombia. Es saber administrar energías, tiempo, y yo creo que James puede estar saliendo fácilmente después del segundo cooling break y que ahí pueda entrar Quintero. Es- la verdad, yo veo ese partido complejo. Creo que, o sea, para mí es ¿por qué lo digo? Porque es el punto de inflexión de Colombia. Porque es donde realmente ya no cumplimos las expectativas, pero es el pico mínimo que esperamos de la selección en esta Copa del Mundo. Va a ser un juego bastante físico, va a ser un rival bastante complicado, un rival que adicionalmente tiene un día más de descanso. Y ya aquí en adelante, ese cuadre de los desfases en cuanto a los periodos de partidos de los diferentes equipos va a empezar a pesar, y obviamente los equipos de los últimos grupos son los que más van a sentir eso. Colombia no es la excepción, frente a un rival que todo lo contrario fue de los primeros que comenzó a jugar, que tuvo incluso más periodos de descanso. Va a ser un rival bastante complejo. Para mí va a ser el punto de inflexión, y a pesar de que es Suiza y no es una de las protagonistas, ni espera uno que sea una de las candidatas, sí es el juego bisagra para Colombia. Para mí es el punto de inflexión, independientemente con quien nos toque en cuartos de final, ya hablaremos de eso, pero si Colombia pasa es el juego bisagra. Para mí es el momento de el punto de inflexión para saber qué pasa con Colombia en esta Copa del Mundo. Obviamente si queda eliminada, pues ya sabemos que no, aquí ya no hay más. Eh, Me preocuparía bastante, eso sí, porque la generación que tenemos pues ya va a sufrir recambio grande. Fracaso, si perdemos, lo digo de una vez, sí va a ser fracaso. Para mí el a prueba mínimo, el aceptable, el regular, va a ser llegar a cuartos de final. Todo lo que pase antes y si Colombia se queda antes, va a ser fracaso rotundo, contundente y absoluto. Por favor, para la gente que estaba celebrando el partido contra Ghana, si Colombia pierde mañana, si Colombia queda eliminada mañana, porque puede definirse eso por penales, si Colombia queda eliminada mañana va a ser un fracaso absoluto.
y con muchas dudas nos va a dejar, porque creo yo también, y ahí empiezo también a armarme escenarios en la cabeza, que una derrota de Colombia, una no clasificación a cuartos de final, es la despedida de Néstor Lorenzo. Eso es lo primero. Sí, creo yo que esos rumores, esos runes de vestuario, de una posible salida, entre más rondas avancemos, más descartados pudieran llegar a ser, pero precisamente todavía pienso que una eliminación mañana sí pudiera ser la salida de Néstor Lorenzo. Adicionalmente, que no es que haya sido un técnico que podamos decir, no, es que nos deja un recambio, nos deja una idea de juego a futuro. No, por eso es que digo que el punto de inflexión tiene que ser ahorita, porque es a donde Colombia va a ser protagonista, porque es el desgaste de un proceso que podemos tomarlo prácticamente desde 2012, cuando llega Néstor Pekerman. Sí, ya los últimos nombres de esa generación se van y pues no tuvimos visibilidad de algún nombre nuevo. Sí, hay algunos, pero las posiciones claves no van a estar. Entonces, para usted, la última pregunta con respecto a Colombia-Suiza. ¿Qué tan importante es para usted este partido? Obviamente, no nos vamos y quiero que la gente entienda en los comentarios, pues, no, pues que es un partido de Copa del Mundo eliminatorio. Sí, obviamente si nos vamos, nos vamos. Pero no solamente por el presente, sino a futuro. ¿Usted cómo ve el que Colombia clasifique o no a cuartos de final de esta Copa del Mundo? Bueno, yo primero que todo estoy de acuerdo con su apreciación. Siento que llegar a cuartos sería lo normal, entre comillas, sería lo esperable, hasta me atrevería a decir. Y quedarse en octavos sería un fracaso porque esta Colombia pinta para más. Siento yo que este partido es crucial puesto que ya entramos a la segunda parte de la Copa del Mundo. Son 8 partidos, este viene siendo el quinto, pasamos de cuarto a quinto, estamos en la mitad y siento que esta es una prueba de fuego y hay que tener en cuenta que aquí hasta una hipotética final van a ser puras pruebas de fuego, eso sí hay que tenerlo en claro, ya no quedan partidos fáciles. De pronto, quién sabe, Colombia se despierte con el chip goleador y se le dé por golear a Suiza y sea un trámite, pero en la previa se ve que no puede ser así. Y yo creo que va a ser el punto de inflexión donde muestre si esta selección realmente está para competirle a las selecciones verdaderamente competitivas, estar entre las 8 mejores del mundo y además de demostrar que los partidos bisagra a Colombia ya no le quedan grandes, al menos con esta generación, pero eso tiene que demostrar justamente en la cancha y en el resultado. Ahora, digamos que cerramos el tema de Colombia. Hablamos de estos octavos de final. Para mí estos octavos de final han sido ya la depuración de cuáles son los equipos realmente candidatos, cuáles son los equipos que no necesariamente de relleno, pero no esperábamos mucho más, ¿sí? Alguno va a decir, no, pero México, o no, pero, por ejemplo, Portugal. Las llaves que les tocaron eran suficientemente duras como para decir la sorpresa hubiera sido más que clasificaran ellos y no los que clasificaron. Hasta ahorita, para mí, sorpresas no han habido. Han sido partidos que incluso salvo el Francia-Paraguay,
no han sido tan fuertes para el ganador. Y quedan dos nada más. Uno, que es el de Colombia que ya hablamos, para mí va a ser muy difícil. Y el otro es de dos equipos que en la previa uno debería ser superior al otro, pero ambos vienen muy desgastados. Para usted, ¿qué le ha parecido estos octavos de final? Yo sí quiero decir que no es que haya bajado la calidad, pero sí es el punto de inflexión. Y ya aquí se ven realmente equipos que de verdad van a ser candidatos a la Copa del Mundo. Preocupante Brasil, quiero tocar ese tema porque ha involucionado no solamente en el resultado de lo que terminó siendo este mundial, sino que el equipo realmente no da para más, es impresionante. Creo yo que Noruega no es candidata, con todo respeto, lo bien que lo está haciendo, pero va a ser la gran sorpresa. Más allá no lo veo llegando a la instancia final, pero, pero realmente es que es un tema que independiente del técnico, independientemente de los jugadores, a Brasil se le bajó la jerarquía, no está en niveles críticos como Alemania, no está en la absoluta eh, ignominia como Italia, pero sí es preocupante que los tres más grandes en cuanto a mundiales, pues realmente no se les ve absolutamente nada y no se les vea nada a futuro. Para usted, su apreciación sobre los octavos de final. Para mí, en estos octavos se mostró, o se está mostrando, porque aún quedan dos partidos, Argentina, Egipto, Colombia, Suiza, se está mostrando ya el filtro en donde se muestra qué selección es competitiva o le queda un mejor cuadro, pero al menos sí se muestra qué selección tiene más competitividad que las otras. Pienso que obviamente hay dos selecciones que pueden estar quedando como debiendo en cuanto a juego, como lo puede ser Bélgica y lo puede ser Inglaterra, pero pues ya es un filtro que se muestra qué selección está más capacitada para poder entrar justamente a fases finales, de competirle de tú a cualquiera y de justamente ya posicionarse en un pequeño grupo de selecciones de élite en esta competición. Pienso que si le tengo que dar una nota a estos octavos, yo le pondría un 7. No han sido la gran cosa. Y siento yo que, por ejemplo, el Noruega-Brasil, que haya ganado Noruega, para mí no es una sorpresa. Entonces siento que le falta un poco de chispa en cuanto a ese aspecto. Y pienso también que después de unos octavos que no han sido la gran cosa, puede ser, ojo, puede ser que ya los cuartos cambien mucho la cara porque ya es un grupo mucho más cerrado y cada llave que ya está confirmada es cada partido más cerrado que el otro. Pero en general, a este octavo les pongo, sin haberse terminado dos partidos, les pongo un 7. Para mí, para mí, espero yo que no haya sorpresas. O sea, ya lo dije, hasta ahorita no ha habido sorpresas. Espero que estos octavos de final no terminen con sorpresas. Eh, Creo yo que ya en cuartos, olvidémonos de que a alguno le tocó más fácil. No. O sea, realmente como llegan los equipos y como están las llaves, no. Aquí cualquiera. Y lo digo con total sinceridad. Para mí, cualquiera de los que llegue a semifinales, o sea, está bien merecido, salvo una catástrofe futbolística del rival, de cualquiera de los rivales. O sea, va a ser juegos durísimos, durísimos.
O sea, es que en este momento yo no le veo a Francia, o sea, viendo, por ejemplo, y lo voy a decir así, viendo, por ejemplo, a Francia, cómo le jugó eh, Paraguay, y sabiendo cómo se maneja de bien Marruecos, yo no la veo pasando a semifinales. O sea, lo digo aquí, lo digo, y me voy a equivocar, es lo más probable que me equivoque, pero yo no la veo en semifinales. Lo mismo digo de España y Bélgica. Bélgica empezó de menos y va para un muy más, ¿sí? Y eso que lo que usted dijo, ni siquiera metió a De Bruyne, ni siquiera vio la necesidad de meter a Kevin De Bruyne en este partido contra Estados Unidos y fue totalmente aplastado el cuadro americano frente a los belgas. Eh, Viendo más temprano lo que le costó, porque sí le costó a España contra Portugal, pese a esa jugada que me parece a mí más aislada que otra cosa, le costó mucho. Yo no veo tan fácil que España le pase a Bélgica. Y pues, hombre, Inglaterra, Noruega, yo no, es que no hay manera. O sea, independientemente de que en todas las demás líneas eh, Noruega sea inferior a Inglaterra, es que ese choque de trenes va a ser impresionante entre Harry Kane y Erling Haaland. O sea, no hay manera de no alquilar balcón para ese partido. Sobre todo que me gustó algo de Inglaterra ayer, que no habíamos visto en este mundial, y es Harry Kane no solamente le hace goles, Harry Kane puede ser el mejor asistidor que pueda tener Inglaterra en esta Copa del Mundo. Y se activó ayer y lo vimos ayer contra México. Y en la última llave, que Dios mío, ojalá se dé, ojalá se dé, porque sería muy triste un mundial otra vez sin suramericanos y esta vez de los cuartos de final sería un desastre absoluto. Espero que se dé la Argentina-Colombia. Y yo la verdad, ahí también me juego un volado, me lo juego, o sea, sinceramente. No sé qué más tenga usted para decir. Yo siento que Pues ya un concluyo mi hipotético, participación. Señor. un hipotético Colombia-Argentina en cuartos de final. Pienso yo que sería el mejor partido de cuartos. Pienso que sería un partido, mejor dicho, picante línea por línea y dentro del campo e incluso hasta fuera del campo. Pienso que la intensidad sería igual o inclusive hasta superior a la de la final de la Copa América. Mira lo que digo, pero es un hipotético, no lanzo ningún volado porque esas dos selecciones que hallábamos en ese hipotético caso como en cuartos, pues aún no han jugado. Entonces, me reservo, pero sí doy de instancia, pues justamente eso que puede ser el mejor partido de cuartos. Teniendo en cuenta que lo que hay en cuartos es puro partidazo, precisamente. Estamos ante la definición de posiblemente por calidad, por nombres, por jerarquía, uno de los mejores, una de las mejores rondas de cuartos de final en la historia de las Copas del Mundo. Estamos a dos partidos, los dos que se van a jugar mañana. Recuerden, hora colombiana, Argentina-Egipto, desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, 11 de la mañana, 12 del mediodía en la capital del estado de Georgia, y 3 de la tarde, hora colombiana, 1 de la tarde, hora de Vancouver, desde el BC Place, Colombia, Suiza. No se los pierdan mañana. La definición de este mundial va a estar al rojo vivo. Esperemos que Conmebol no haga un papelón. Y como siempre les dice Néstor, Y que tengan mucho fútbol. Chao, chao.